sacado un tema, bueno, tengo como 500 temas, ya sabéis. ¿Y qué os gustaría escuchar? A ver, dinos el repertorio. El que tengo ahora aquí, bueno, tengo uno de ahora que es muy, bueno, creo que es interesante, es por qué nos cansamos, por qué estamos agotados, porque a veces el cuerpo no hay manera de tirar de él, no sé qué me pasa, es que solamente me apetece estar tumbado. Eso ocurre muy a menudo, a lo mejor te llega una vez y ya no te sales de ahí nunca en la vida, o es de vez en cuando te llega, no sé qué me pasa, no tengo ninguna enfermedad que lo justifique, pero no puedo con mi cuerpo, a veces ni con mi alma tampoco, no me apetece nada más que tumbarme, a que lo habéis escuchado más de un amigo, solamente me apetece tumbarme, quedarme aquí y que nadie me moleste por lo menos en 48 horas. Bien, eso ocurre con mucha frecuencia y en los trabajadores también. Lo que pasa es que los trabajadores pueden quedarse en sus casas y encima les pagan, les dan una baja médica y van a tener dinero. Pero bueno, no siempre tienen ahí esa suerte. Pues eso es más frecuente de lo que parece. No puedo con mi cuerpo, no, es que no me apetece ni moverme. Ya no hacer deporte, que eso ya sería un lujo. Pues hay tres cosas que vamos a diferenciar, y qué cosa que me podéis hablar, preguntar y decir, bueno, yo te quiero hacer una pregunta en este sentido. Si no la sé, digo, me has pescado, pero si la sé la voy a responder. No es lo mismo el cansancio, puede ser crónico, puede ser crónico, que ya una vez que entras en el cansancio no te recuperas en la vida, que la fatiga prematura. ¿Por qué? Porque te llega a una edad que no corresponde tener fatiga. Hombre, si te llega a los 25, a los 30 años, preocúpate, porque aquí hay algo que va muy mal. Si te llega ya a partir, bueno, como yo tengo 76, tengo que poner más. Si te llega a partir de los 80, pues ya te puedes empezar a preocupar un poquito, ¿no? Decir, ¿por qué me llega? La fatiga prematura puede llegar en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que llega sin apenas haber hecho nada que justifique estar cansado. No has hecho nada, ni psicológico, no has tenido que aguantar al cuñado, ni has tenido que un deporte, ni en casa, no, si te acabas de levantar y a la hora de levantarte ya estás con deseo de volverte a sentar. ¿Y cuántos de vosotros nos ha ocurrido decir, no puede ser, acabo de terminar de desayunar y lo único que me apetece es sentarme, leer un poco, ver la televisión o cerrar los ojos? ¿Por qué es esto? No corresponde estar cansado todavía. Que estés cansado a las 10 o a las 12 de la noche, podría estar justificado. Bien, es muy habitual. Pasa que no todo el mundo lo cuenta. Y luego existe otro problema que se llama la lenta recuperación. Es factible que estemos cansados, con razón o sin ella, pero estamos agotados. Y no me recupero. La recuperación no llega. Pero eso será del gasto de que ya eres niña. Sí, ojalá fuera todo tan fácil, porque entonces nadie se cansaría. Lo que es la fatiga se produce básicamente no por el sistema muscular, por el sistema nervioso central. Es el encargado de enviar los impulsos al corazón, obviamente, pero también a los músculos, para que el músculo se contraiga. Si el músculo no se contrae, no hay movimiento. Pero claro, si no se contrae, no te apetece moverte. Entonces veréis que primero hay que mirar en una fatiga, en un cansancio de esos reiterativos, habrá que ir a un neurólogo, yo iré en primer lugar. Por si acaso hay un problema. También puede ocurrir porque no tienes estímulos en la vida suficientes que te obliguen a moverte. No tienes razones para moverte. Ni personas que te motiven, en este caso serían los niños pequeños o algo así, o la pareja, el trabajo, las diversiones. Bueno, me voy a hacer un poquitín de senderismo, me cuesta un poco, pero no tienes esa motivación. Y si no hay motivación, ¿por qué te vas a mover? Pues a quedarte sentado. Eso es más frecuente de lo que queréis. Lo principal es que exista una razón para mover el cuerpo. Puede ser la razón médica. Es que si no me muevo, ¿qué es lo que ocurre? Una enfermedad que se tiene habitualmente a partir de los 50-55 años. La osteoporosis. ¿Os suena algo? Creo que sí. La osteopenia también, ¿verdad? Y una enfermedad que no sabéis que se llama osteomalacia. Bueno, están todas relacionadas.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se declara tanta osteoporosis? Difíciles y recalcitrantes al tratamiento. Da igual lo que te pongas, volverás a recaer. Porque no hay movimiento muscular. Al no haber movimiento muscular, veréis, esto es un hueso, el fémur, ¿vale? Este que tenemos por aquí, ¿no? En la patita. Cada vez que yo me muevo, los músculos abrazan al fémur, y esto miles de veces durante el día. Este abrazar y relajarse, abrazar, relajarse, abrazar, miles de veces al día, hace que las células óseas se renueven, que salgan las viejas, que ya no pintan nada, y entren las nuevas. Pero para eso se necesita movimiento muscular. Si no, ya tenemos una osteoporosis causada por la falta de movimiento. Y ahí no nos vale el senderismo. Hay mucha gente que dice, no, si yo paseo todos los días. Mira, digo, mira, vecina, yo te veo pasear y te veo que sales con una garrota y vas así. ¿A esto le llamas un paseo? ¿Tú crees que ya es que mi cadera, digo, por eso tienes la cadera como la tienes? Porque vas así. Digo, por Dios, si quieres moverte, haz una cosa más dinámica, pero no me vaya con el bastoncillo y vayas despacio. Y en la primera esquina dice, ay, ya estoy fatigada. Y se vuelve a casa. Digo, vecina, ¿ya has vuelto? Sí, es que ya estoy agotado. ¿Y ahora te quejas que tienes la cadera hecha una porquería? Veréis, así que lo digo sobre todo a las chicas si tenéis osteoporosis. Causa de por qué podemos estar cansados sin que sean razones raras. Una es ponerse a realizar una actividad, sea ejercicio o trabajo, sin haber comido lo suficiente. Y ahora os voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que da energía al cuerpo? De la comida, decidme un tipo de alimento que dé energía. No me digáis el jamón de bellota, porque os voy a venir. Vale. La pasta te da energía. Claro, los carbohidratos. Los hidratos de carbono se transforman inmediatamente en glucosa, el hígado empieza a producir glucógeno y ya tenemos una cosa que es impresionante, gracias a la pasta, como tú dices, o a las tostadas esas que se ponen con mermeladita, que también es un lujo, ¿no? Esas tostadas que se ponen en desayuno, incluso hay gente que le echa el aceite de oliva, un poquito, eso son energéticas. Si el cerebro, al levantaros por la mañanita, no tiene glucosa, no funciona. Y si no funciona el cerebro, ¿cómo vais a esperar que el cuerpo pueda funcionar? ¿No es acaso el cerebro el que manda todos los impulsos, todas las órdenes? Así que, por favor, desayunar, bueno, iba a decir, los creyentes, como Dios manda. Vale. Lo de la cena, grandes cenas, las sepulturas llenas, eso sería otro asunto. Pero el desayuno que sea de carbohidratos. No imitéis a los ingleses, ¿con qué lo que hacen los ingleses? Los huevos con bacon. Por eso están siempre a la greña. No les hagáis caso. No, tomar carbohidratos, tener Pero la glucosa, la glucosa suficiente en la sangre, el hígado que va a producir glucógeno y gracias a eso el hígado va a funcionar y ya tenemos que el cerebro está alimentado. A partir de ahora ya podéis moveros, porque el cerebro tiene energía. No le quitéis la glucosa no es un veneno, pero ¿quién dijo esa tontería? Una cosa es el azúcar. bueno, pero ahí viene. No confundamos, eso es sacarosa, pero la glucosa es otro azúcar. El azúcar blanco va por un camino, la glucosa va por otro, y la miel va por otro, ¿a que sí? La panela, decirme algo más que la stevia, quiere decir que hay cosas que van a producir glucosa y no suben los niveles de glucosa en sangre que vayan a perjudicar al páncreas. El páncreas, fijaros para que veáis el páncreas. ¿Os suena el páncreas? Que sí. Lo de la insulina, pues no sabéis que también produce una hormona que se llama glucagón, que cuando detecta que el cerebro no tiene glucosa, cambia y empieza a producir glucagón para aumentar los niveles de glucosa para que el cerebro no se quede sin glucosa. Y el organismo no es tonto, ¿para qué no? Pero nada, empeñados en la metformina y la madre de Dios ahí a bajar la glucosa, digo, no me extrae que estés todo el día fuera del mundo con esos niveles de glucosa. La glucosa es un azúcar imprescindible. Mirad, para la vida existen 4 elementos que nos mantienen con vida. El primero, ¿cuál sería? El aire, ¿no? Obviamente sin aire no hay tutía, y si no se lo dicen los que se ahogan. ¿Cuánto tiempo dura? El segundo, ¿cuál sería?
el agua. Por eso la naturaleza puso 3/4 partes de agua, y en nosotros la proporción es igual. Hay más agua aquí que carne, ¿vale? Bien, segundo el agua. El tercero, ya os vais a empezar a asombrar, es la sal. Es una casualidad que el mar tenga tal cantidad de sal. La naturaleza se equivocó al poner el agua tan salina, no se equivocó. Y el cuarto, la glucosa. Lo que pasa es que la mala alimentación y la ignorancia de la gente ha hecho creer que tanto la sal como beber agua en las comidas, como tomar azúcar, cosas dulces, es perjudicial. Digo, sí, pero no. Sí, pero no. No suprimáis el agua en las comidas, beber todo el vino que os da la gana, esperaros al vino. Venga, vamos a brindar, venga, vamos a brindar ¿cuánto? Hoy 20 veces, ¿vale? 20 chupitos de vino, vale, de acuerdo. Pero el agua, por favor, en las comidas, con vino o con sidra, que la sidra tiene otra categoría, ¿eh? Menuda bebida que es la sidra. Hombre, que sí es saludable, porque ni crea amoníaco. O sea, la sidra va casi directamente a vía renal, a eliminarse. O sea que la intoxicación por sidra es muy pequeña comparada con el vino, que tiene tres veces más. Bien, ¿cómo podemos estar cansados? Por ejemplo, tal día como hoy, realizar esfuerzos en un día muy frío. ¿Por qué en un día de frío hay que tener cuidado con el ejercicio si no comemos bien? Porque el organismo tiene que mantener los 36,5 grados de temperatura, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto tenéis? 36. Yo no llego a los 36 nunca. Yo no lo he conocido. Si yo tengo 37, estoy febril, o sea, estoy en la locura ya. Y cuando digo 37, porque bueno, soy así, me criaron así. A lo mejor hicieron un pacto con no sé quién, mis padres. Bien, entonces, en invierno, en estos días de tanto frío, el organismo, para mantener el cuerpo caliente, el cuerpo quiero decir, el cuerpo, entre ellos el corazón, los pulmones, tiene que mantenerlo, coge la energía que tenemos en el cuerpo y la dedica a producir calor. Por lo tanto, si en invierno comemos poco, vamos a tener un déficit energético. Y ahora te extraña que estés cansado. ¿Veis cómo a veces las cosas son más sencillas? Y el otro, ya lo acabo de mencionar, no tener los líquidos adecuados en el cuerpo. Necesitamos líquidos. ¿Alguien niega que estamos continuamente transpirando? En invierno también, ¿eh? Transpirando, eliminando líquidos. Eliminamos líquidos totalmente por el sudor, que no percibamos, por la saliva. La saliva está continuamente, toda la mucosa que tenemos un montón de mucosa por todo el cuerpo, están hidratadas. Por favor, beber agua. Luego os diré qué agua la que bebo yo. Yo bebo agua solarizada, que es una maravilla. ¿Os lo digo? Agua solarizada, botella de cristal. Cristal no biodegradable, cristal, como Dios manda. De azul oscuro, pero oscuro quiere decir oscuro. No sé si te venís ahí, pero no azul clarito, azul muy oscuro. Y ponerla al sol. ¿Qué es lo que ocurre al poner una botella de agua en un envase de cristal oscuro? Eso lo saben muy bien los fotógrafos. Y un señor que se llama Kelvin. El señor Kelvin dijo, los colores tienen que tener una graduación. Y se le ocurrió decir la temperatura de los colores. Bueno, averiguó que la luz del sol del mediodía, según su graduación, era 5.500 grados Kelvin. Vale, eso es la luz del mediodía. La luz del atardecer, apenas 2.500. Esta no llega ni a los 3.500, la que tenemos ahora. Por muchas luces que nos pongan, no llega ni a los 3.500. Bien, la vida tuvo lugar porque, como no había atmósfera apenas, los rayos del sol incidían totalmente, los rayos ultravioleta penetraban en las aguas del mar, que estaban muy difíciles de penetrar, y empezó a crear la vida gracias a la luz ultravioleta. La fotosíntesis, a que os suene yo un poquito, ¿no? Eso fue el origen de la vida. Ponemos la botellita de agua, normal, del grifo, no solares, del grifo, y más la madrileña, que menuda agua tenemos. La botella en base azul. ¿Qué pasa cuando la luz del sol, que tiene 5.500 grados Kelvin, no centígrados, Kelvin, penetra a través del cristal y llega al agua? ¿Qué ocurre? Que según Kelvin, y no estaba equivocado, la temperatura del color sube a 7.000 y pico.
Por atravesar el cristal azul oscuro, en el agua incide 7500 grados Kelvin. ¿Y de qué vale eso? El agua que he metido en la botella es la misma que existió en el momento de la creación. ¿A que sí? El agua no se ha ido ni ha venido. Sigue siendo la misma cantidad de agua distribuida como sea. Ese agua pertenece a la creación. Pues parece ser que cuando incide esa cantidad de grados Kelvin en el agua, el agua recupera lo que se llama ahora la memoria del agua. Recupera su origen y gana vitalidad. Es tan barato que merece la pena hacerlo. ¿Qué os cuesta poner una botellita en la ventana? En un cristal oscuro. No cuesta nada, si es gratuito. La ponéis una horita en la hora del mediodía y luego probarla. Porque hay otro valor añadido. Como yo pongo el agua sin tapón, ¿qué ocurre? Que el cloro que contiene el agua vuelve a su estado original. El cloro es un gas, salvo que esté combinado, como en el agua. Bien, pero supone que lo pongo al sol. Entre los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos, eso entra en temperatura y el cloro vuelve a ser un gas total que se sale del agua. ¿Pero qué pintaba el cloro en ese momento? Para hacerla higiénica, vale, pero en ese momento mejor que no me la tomo. Pues sale a la atmósfera y tomo agua como debe ser, agua pura. Bueno, os he dicho, el agua solarizada. ¿Qué más? Hay varios tipos de fatiga. La fatiga intelectual. Pero solamente ocurre cuando estás estudiando, aprendiendo algo que no te gusta. Si no, no te fatigas. Suele ocurrir la fatiga intelectual cuando ves, y lo digo siempre, ya otra vez lo voy a decir, que veis el programa Telecinco o el Canal 6. Ahí te llega una fatiga intelectual total, porque eso hay que tener valor para seguir viéndolo. Si lo veis, me parece muy bien. Es la fatiga intelectual, cuando estáis viendo algo que no deberíais ver. La fatiga sensorial, cuando estáis repitiendo algo, lo mismo todos los días. Y ya no hablo de las cadenas de montaje. Yo cuando veo a la gente que está en los supermercados, en la caja, es terrible. 8 horas cogiendo, y cuidado que te pueden robar, cuidado, le debo tanto, la tarjeta, póngala aquí. 8 horas haciendo lo mismo. Yo siento una pena por esa gente, casi todos son chicas, ¿eh? Bueno, también hay chicos, ¿no? Pero siento una pena, eso es un trabajo sensorial. Lo mismo que está todo el día con el ratón, pom, pom. Pero ¿y las amas de casa? Que están haciendo todos los días lo mismo. Lo mismo que hicieron ayer lo van a hacer hoy también. Y mañana lo mismo. Repite la misma cantinela. Y encima aguanta a la pareja. Ya, fatiga sensorial como una casa. No me extraña. Bueno, la fatiga muscular, ya la hemos dicho, por no hacerlo. Y la fatiga emocional. Tienes unas circunstancias sociales y familiares que te producen pues, malestar, te producen depresión, angustia, irritabilidad, lo que te da la gana. Y indudablemente te llega una fatiga muscular, pero es la fatiga emocional. Y la última es una paradoja. La fatiga por inmovilidad. Coño, pero si estoy quieto, ¿cómo puedo fatigar? Sí, ¿vale? Coge una de esas personas que no se levanta nunca del asiento, que detrás del canal 6 se pone al 5 y del 5 pasan al 6, ¿no? Y pídeles que se levanten y, oye, ¿puedes bajar a la calle ahora y me traes un par de bolsas de comida? Pero si estás sentado, ya están fatigados de no moverse. Esa se llama la fatiga de inmovilidad. Eso lo ocurre mucho a la gente que tiene un accidente. Y el primer día, ¿cómo puede estar cansado? Si he estado 15 días en la cama, pues estoy agotado. Fatiga de inmovilidad, a que también ocurre, ¿no? Más cosas. ¿Cuál es la fatiga que tenéis vosotros? O vosotras, decidme alguna. ¿Qué os fatiga más en la vida? ¿Aguantar a la gente? ¿El trabajo? Decidme algo. ¿Qué os fatiga más? La emocional. La emocional, ¿verdad? Porque no existe una causa física, existe un desconocimiento, bueno, una apatía de la vida no es como tú quieres que sea, por lo menos en ese momento. Y no te apetece nada, que ocurre muy frecuente, no me apetece nada, ¿qué me ha pasado? No tengo interés por nada, ni por salir con los amigos. Solamente cuando me invitan, le digo, es que no puedo, y me invento un dolor de cabeza. Es que me duele la cabeza. Ah, bueno, pues mañana si no veo. No. Tened cuidado, no metáis en ese bucle, porque llega una fatiga enormemente, pero el sistema muscular no está acostumbrado. Pero voy a decir alguna enfermedad que causa cansancio. Por eso digo, si tenéis alguna de estas enfermedades, tenéis que mirarlas. Si no os curáis de la enfermedad, no os curaréis la fatiga o el cansancio.
El hipotiroidismo, ¿os suena el hipotiroidismo? Ah, una de vosotras seguro que lo tiene, ¿ves? Claro, claro. ¿Y qué ha pasado con el hipotiroidismo? Que el 50% de la gente mayor de 50, 55 años tiene hipotiroidismo. ¿A qué se debe? ¿Qué habéis hecho con la glándula tiroidea? La habéis machacado a golpes. Bueno, el hipotiroidismo tiene varios problemillas. Uno, que se gana peso aunque comamos menos. ¿A qué ocurre muy frecuencia? No sé cómo estoy ganando peso, pero cada día como menos, es que lo sé porque lo compro, lo cocino y aún así gano. Es el tiroides que empieza a no metabolizar, el metabolismo es más lento y empieza a mandarte dos señales. Te da una fatiga mental. No te apetece ni pensar, ni preocuparte, ni estudiar, ni leer. Fatiga mental asociada al hipotiroidismo. Pero te da una fatiga grandísima, prematura a nivel muscular. Y encima no asimilas los nutrientes de la comida que tomes. Estás perdido. Bueno, afortunadamente el hipotiroidismo se controla, que sí. ¿No? Se controla. Vale. El hipotiroidismo no existe problema. Lo único que os diré, no toméis hormonas con demasiada rapidez. Porque si tomáis hormonas por exigir al médico una hormona, la que queráis, la tiroxina, ¿qué es lo que tomáis? Bien, el problema si tomáis una hormona que tiene que fabricar tu glándula tiroides, llega un momento que tu glándula tiroidea ya no fabricará nunca más esa hormona. Las hormonas son un peligro. Es que a mí no me funciona. ¿No te funciona? No. ¿Cómo has llegado a ese momento? Quizás si lo hubieses cogido antes, si hubiésemos podido recuperarlo. No sabía de qué era y fui al endocrino Sí. y me lo dijo. Bien, acuérdate, yo te voy a decir una cosa que pues, supongo que tu endocrino lo sabrá ya. El tiroides empieza a dejar de funcionar por poca cantidad de yodo en los alimentos, por poca cantidad de yodo, o porque el organismo no es capaz de captar el yodo de los alimentos. En ese momento, la T3, la triyodotironina, no puede segregarse porque le falta yodo. Qué cosa más sencilla que en esos comienzos se empieza a tomar algas marinas o alimentos del mar, para que no se quede sin yodo. Cuando el organismo se acostumbra a estar sin yodo, no sé si enrollan un poco, mandan una orden a la glándula hipofisaria para que active las hormonas. Pero eso no es el remedio, eso es algo para ahora, para unos días. Así que bueno, si ya estás con las hormonas, pues a cuidarte, y supongo que el yodo lo tendrá ya controlado, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de hipotiroidismo? Tengo otros síntomas como la piel seca, la intolerancia al frío, pérdida del cabello, niveles de colesterol elevados, pero bueno, todo eso afortunadamente ahora tiene un control, pero hay que procurar recuperar la glándula tiroidea. Otro tipo de enfermedad que da cansancio y hay que acudir cuanto antes, la insuficiencia cardíaca. Con el paso de los años se produce lo que antes se llamaba el corazón senil, el corazón del anciano. Ahora ya no se utiliza ese término, pero describía muy bien que a partir de cierta edad vas a tener un problema. Tu corazón ya no es el que fue, obviamente. Está en miocardio, es un músculo, pues también se tiene derecho a cansarse. Bien, si hay síntomas, que es la hinchazón de las piernas, que no hay razón, sobre todo levantarse y ya ves que las piernas están hinchadas, se ve las pantorrillas, que me ha pasado a mí, porque va todo la retención de líquidos, hay una falta de aire y sobre todo puede haber una hipertensión arterial. Pero vamos, si estáis diagnosticados como hipertensos y todo eso, supongo que podéis recuperar, pero puede ser indicio el cansancio de un problema cardíaco. O sea, no lo minimicéis, acudir al médico, al cardiólogo y a ver qué ocurre ahí. Otra enfermedad que es muy habitual, parece mentira en el día que estamos, la anemia. ¿Cómo puede ser que con todo lo que comemos haya tantos casos de anemia como había antes? Hay un tipo de anemia que se llama la anemia perniciosa, que se padecía en la posguerra y el niño que le tocaba se moría. No sé si llegasteis a vivir eso, se morían de anemia perniciosa. Pues que ha vuelto a reproducirse. ¿Cómo puede ser una sociedad que come más de lo que debe comer? Pero no come lo que debe comer. Entonces la anemia no solamente está por carencia de hierro, esa la conocéis, ¿no?
No. Hay carencia de vitamina B12, hay carencia de ácido fólico y hay carencia de vitamina C. Cuando se da alguna de las carencias ya tenemos un problema de anemia. Ya puede ser que los glóbulos rojos están en cantidad pequeña, o no son maduros, o no tienen movilidad. Bien, eso cualquier analítica te lo detecta. Entonces, ¿no os acordáis cuando miramos a los niños chiquititos para saber si tenían anemia? Que les miramos así, a ver hijo, déjame ver los ojos, les decía, déjame ver los ojitos. Miramos aquí en la conjuntiva de abajo, si la veíamos pálida, este niño tiene anemia, al médico. ¿No lo habéis vivido eso? Yo lo he vivido, mis hijos, y conmigo también, me lo han mirado los ojos un montón de veces. ¿Cómo puede haber anemia ahora? Es que tiene que hablar más de un medicamento, ¿qué hago? ¿Me callo? ¿Qué hago? Porque hay una vitamina esencial. Bueno, voy a hablar primero del hierro, anda. Las anemias ferropénicas. Como hay tanta carencia de tantas anemias ferropénicas, ¿qué pasa? ¿Que la gente no come? Claro que come, pero el hierro que toma no es asimilable. No es un hierro que se pueda asimilar y utilizar. El hierro que toma se oxida a sí mismo y oxidativo. Quiere decir, no solamente se oxida el que tomamos, sino que va a oxidar otras partes del cuerpo, va a producir radicales libres. ¿Y cómo es eso con el hierro? Porque el hierro ya lo sabéis que se oxida con facilidad. Quien ha manejado el hierro en casa sabe que o lo pintas o te oxida todo. Se oxida el hierro y lo que toca, ¿a que sí? Como está en contacto con la madera o con todo metal, va a oxidar porque es así, es oxidativo. Bueno, ¿y en tu cuerpo ocurre lo mismo? ¿Por qué se puede perder hierro? Eso es otra cosa, perder hierro. Vamos a decir cómo se corrige el que tu hierro, el que tú tomes, te sirva para la hemoglobina, por lo menos, ¿no? Hay que tomarlo unido a la vitamina C. Si tomáis algo de hierro, ya sea en la alimentación, en pastillas, tenéis que tomar vitamina C como os dé la gana, en pastillas o en cítricos o en algún vegetal. ¿Por qué? Porque la unión del hierro con el ácido ascórbico, con la vitamina C, da el ascorbato ferroso. Y así el hierro es útil. Yo el que tomo es ese. Ese es un buen hierro. Ese hierro ni se oxida ni te oxida. Y se asimila. Ascorbato ferroso, ¿eh? Todo lo demás no se debería tomar. Entonces, si tomáis... En cápsulas. En cápsulas, ¿vale? Pues Bien, pues entonces ese es un hierro asimilable. El ácido fólico, ¿sabes que antes se mandaba? ¿Aquí se mandaba antes el ácido fólico? A las embarazadas, para proteger de la espina bífida. ¿Os acordáis de aquello? Sí, sigue siendo útil. Pero luego se descubrió que había más carencia de ácido fólico que de hierro. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo con la alimentación? Yo creo que la afición a la carne está dando muchos problemas, pero bueno, como yo soy vegetariano, pues no voy a hablar más de la carne, ¿vale? No voy a callar. Pero que conste, ¿eh? Y luego, ¿qué pasa con la B12? A ver, ahí está el problema. ¿Y cómo digo yo lo que me gustaría decir? La B12. La B12 existe en los alimentos, pero una cosa es que exista, como puede existir en la carne, y otra cosa es que el cuerpo lo asimile. Para asimilarse, el cuerpo necesita una cosa en el estómago que se llama el factor intrínseco. Lo descubrió un señor que se llamaba Castle. Un factor intrínseco que hace que ese hierro que está en el alimento pueda pasar a sangre. Bueno, pues ¿qué tiene que pasar a sangre? Si no, ¿para qué sirve? Bien, decía, si no hay ese factor intrínseco, ese hierro se va a eliminar por las heces a más velocidad de vértigo. ¿Y qué es lo que dificulta la absorción del hierro? Hay un medicamento, que se llama omeprazol. Entonces, no toméis el omeprazol por lujo. No lo toméis al menor trastorno gástrico. Tomarlo cuando hay un medicamento potencialmente peligroso para el estómago. Lo tomáis durante el tiempo del medicamento, una semana, 15 días, punto. Pero no toméis cada vez que os molesta la tripita, porque eso no, estáis bloqueando la absorción del hierro. ¿Ves cómo a veces el médico no es el culpable, es el paciente que lo tiene en su botiquín y lo toma al menor trastorno gástrico? No lo toméis si no es necesario. Ese bloquea totalmente la síntesis de la B12. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis que os dé remedio para, iba a decir, enfermedades renales, pero bueno, para que no os voy a asustar? La diabetes ya la hemos mencionado, la diabetes que abunda ahora, la diabetes tipo 2. Vale, eso también es la diabetes 2 se la produce el individuo a sí mismo.
Es la consecuencia de muchos errores durante la vida de esa persona. No aparece como consecuencia de la edad. Lo mismo que la osteoporosis no aparece como consecuencia de la edad, aparece como consecuencia de malos hábitos. Tomando el omeprazol de eso, diario, ¿qué pasa con él? Pues que bloquea la B12. Y no me extraña que ahora todos los médicos, a toda persona mayor de Por eso me baja el hierro a mí. El hierro, por supuesto, y la B12, mira, el médico ha llegado a un punto, como lo sabe, a toda persona mayor de 50 años o 60, como mucho, le manda ya B12 casi por sistema, porque sabe que va a tener carencia por el abuso del Yo omeprazol. llevo 3 años o más tomándome además de 40. Nada, vamos a hablar de la diabetes 2, que es una enfermedad que se ha convertido en una costumbre endémica. ¿Cómo es posible? La diabetes 1 es otra cosa. Te tocó y te tocó, vale, te tocó de nacimiento. Pero la diabetes 2 es una consecuencia de malos hábitos. La diabetes 2, hay una cosa que está dando resultado muy buena, es el picolinato de cromo, el cromo como oligoelemento, pero como picolinato. El picolinato de cromo parece ser que tiene un efecto muy bueno en la diabetes 2. Eso y una dieta adecuada, ¿vale? No cuesta tanto hacerla. Tendría que extenderme cómo se hace la dieta, pero no tengo tanto tiempo. Diabetes, enfermedades pulmonares, pues voy a hablar de una. Voy a hablar del EPOC. Porque, ¿cómo es posible que una persona que fumó de joven y dejó de fumar a los 40 años, o a los 50, porque ya se encontraba asfixiado, a los 60 le declaren una enfermedad pulmonar crónica? Dice, pero si ya hace 10 años que dejé de fumar, digo, ya, pero eso está acumulado. Tus pulmones tienen todo el daño que tú hiciste en la juventud. Desde los 15 años hasta los 30 no dejaste de fumar como un carretero, incluidos los puros en las bodas y bautizos, ¿no? Y ahora, ya, pero dejé de fumar, pero el daño ya lo hiciste. Los alveolos ya no se recuperaron nunca. Y digo nunca, se declara con el paso de los años la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y eso se ha convertido también en otra enfermedad más a añadir. ¿Cómo hacemos con esas personas? Ay, pero bueno, no aconsejes a nadie que fume. Pero bueno, que antes fumábamos por hacernos los machos, ¿os acordáis? Por hacerse el hombre. Bueno, hay una enfermedad también que la fatiga crónica, espero que nadie la tenga. Es una enfermedad autoinmune que a quien le toca, pues pobrecitos, se acuesta cansado y se levantará cansado. Es una enfermedad autoinmune. Más cositas. Los trastornos del sueño. El sueño debe ser reparador en las 3 primeras horas. 3 primeras horas. Lo demás es un regalo para el cuerpo. Las 3 primeras horas son esenciales. Ni un ruido, ni una luz que incida en los ojos. Cualquier luz que incida en los ojos, aunque lo tengamos cerrado, llega a la hipófisis, que es donde se regula el sueño. Si la hipófisis recibe luz, cree que es de día, por lo tanto no te produce un sueño reparador, una somnolencia a lo mejor, pero no, porque le estamos equivocando, ¿no? ¿Sabéis de cuántas personas tienen que dormir con un antifaz? Pues no es mala cosa, y tapones en los oídos para no escuchar al de al lado que ronca, ¿vale? Es que si el sueño no es reparador, ¿cómo se espera que a la mañana siguiente tengáis ganas de moveros? Bueno. Pero, ¿y si no duermís, qué hace? Bueno, existe para dormir, hay varias cosas, pero supongo que la melatonina la conocéis todos ya. Pero la melatonina hay que tomarla en 5 miligramos. Lo que venden los herbolarios es 1,9, me parece. No llega a los 5, ¿eh? No es suficiente. Hay que tomar 5 miligramos. Y si lo tomáis más de un mes, el cuerpo deja de segregar melatonina. Ahora sí que estamos perdidos. Estamos drogados ya. Así que melatonina sí, tiempo pequeño, ¿vale? Pocos días. Si no hay otras cosas, a ver, el agua de azahar, ¿quién no la conoce? Hombre, el agua de azahar, que huele bien, y eso, cogéis una esencia de azahar bien concentrada, y no tenéis que hacer nada. La aspiráis, otro poquito, pero entonces ya estáis facilitando a un sueño fisiológico, un sueño natural. No es un sueño inducido por un medicamento. El agua de azahar, es tan difícil coger una cosita de azahar, pero la esencia, ¿eh? Y aspirarla. No. Y si no la echáis ahí en un recipiente, yo me acuerdo una temporada que no dormía muy bien, me la echaba en la almohada. Total que cuando me ponía a dormir para aquí, dormir para allá, estaba aspirando el agua de azahar. ¿Qué daño había en eso? ¿Daño ninguno?
Y decir, pero el sueño llegaba. Y lo otro ahí, la relajación. A ver, si no, Brahms, ¿qué canción compuso para inducir al sueño? ¿Os acordáis de Brahms? Hombre, la canción de cuna. Tarará, 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 tarará. Pues ese señor era listo, ¿eh? Hombre, ¿no habéis cantado la canción de cuna a un bebé? Madre mía, que se duermen todos. ¿A un bebé le cantaríais a gritos? ¿No? ¿Un rock and roll? ¿A que no? ¿A que le dais una canción pausada? Pues el ser humano, cuando somos mayores, igual. Si no tenéis nadie que os susurra al oído, pues poner un poquitín de música suave de esta, de Brahms, hombre, que tiene canciones muy bonitas. Que lo pongáis un rock and roll, ¿no? Hombre, eso sería para despertaros. A mí me gusta la música clásica mucho. Hombre, pues ahí tienes para dar y tomar. Pero quiero escuchar un poco más. Pero cógetela más suavecita, ¿eh? Sí, pero aún así, no espera que no lo oigo bien. No, eso a mí no me vale. No te vale. Bueno, ya os enseñaré otro día en nuestro zona de sueño la sofrología. Sofrología es un método directo y rápido para coger un sueño fisiológico, no inducido. Un medicamento es un sueño inducido, no lo mismo que un sueño fisiológico, el que el cuerpo te demanda. Existe la sofrología que es maravillosa, pero bueno, ya lo dedicaré. Otras causas de cansancio, pues qué os voy a decir. Las varices. ¿Habéis visto cómo suben a mucha gente las escaleras del metro? Empiezan a subirla con mucha gallardía, ¿eh? A la mitad ya se para. ¿Tú crees que es falta de aire? No puede ser, si ha subido 10 escalones. Son las piernas. Las pantorrillas que se niegan, no tienen oxígeno, no mueven la sangre. Es la insuficiencia circulatoria crónica que da que al subir ya un poquitín las escaleras, todo lo que me queda todavía es problema de las piernas, ¿vale? De la circulación de retorno. Las piernas cansadas, que se llaman. Y es un acierto, cuando tienes piernas cansadas, que no puedes andar, ni correr, ni saltar, pues tienes las piernas que te duelen. Pues vete a un especialista en aparato circulatorio, o si no, tómate el ginkgo biloba. Bueno, tampoco es tan caro, ¿no? Que te renueve un poquitín eso. ¿Sabes lo que es el ginkgo biloba, no? ¿No? Es una de las hierbas más antiguas de la humanidad, pero de las más antiguas. En Madrid tenemos arbolitos de ginkgo biloba, un porro. ¿No habéis nombrado nunca? La ginkgo biloba es la hierba preferida para el tratamiento de las varices y de la pérdida de memoria de los ancianos. Las dos, para tratar la pérdida de memoria por falta de oxígeno y las varices cuando ya las empiezas a ver y a notar. Y no vale las medias de compresión. La memoria no es falta de la vitamina B. Bien, muy buena pregunta. El próximo día me propongo hablar de la pérdida de memoria. No, pero también ocurre en los ancianos, las personas mayores, los ancianos, los que están en la calle, ¿no? No, yo también. Nosotros no somos ancianos, los que están en las residencias. Que el cerebro necesita oxígeno, está claro que necesita oxígeno, ¿no? Pero cuando las arterias y todo eso le suple, ¿vale? Tiene el oxígeno que necesita. Pero hay unos pequeños vasos sanguíneos que se llaman capilares que también le nutren en sangre y oxígeno, pero se cierran. Con el paso de los años se cierran. Total, que esa persona mayor, anciana, llega un momento que no tiene el oxígeno necesario, no por los pulmones, sino porque los capilares se le han cerrado. El ginkgo biloba es, si no la única, la mejor hierba que hay para abrir esos capilares pequeñitos, abrirlos y que vuelva a circular la sangre rumbo al cerebro. Total, por eso se ha dicho que el ginkgo biloba vale para la memoria del anciano. Para la memoria y mucho más, ¿eh? Indudablemente el ginkgo biloba va a contribuir a que el anciano mejore su memoria, ¿vale? Y las demás personas, pues a que no tengamos varices, ni hemorroides, ni flebitis, ni hinchazón de tobillos, ni hígado dañado, porque ahí pasa la vena porta, y si la vena porta pasa atascada, pobre hígado. ¿Veis cómo el ginkgo biloba es una planta maravillosa? ¿Y eso es para tomar? Eso es para tomar. Tiempo? Pues si te digo que a partir de cierta edad toda la vida, te he chafado ya. Pues sí, el ginkgo biloba hay que tomarlo en extracto, en gotitas. No vale hacer una infusión porque no se puede hacer, se pierde. Hay que tomarlo en extracto hidroalcohólico o en pastillas de extracto seco. También te la venden, te dice pastillas de extracto seco, 120 miligramos cada dosis, con una vez al día. No te hace daño, solamente hay una incompatibilidad relativa con el sintrón. Ahí está el problema.
porque también favorece una carne, o sea, una sangre fluida. Por eso llega al cerebro, porque está más fluida. Claro, si le das un producto, un medicamento que también te la hace fluida, pues demasiado. Vas a tener una hemorragia. No, vas a tener una hemorragia. Entonces, o sintrón o ginkgo biloba. Eso hay que decirse. O hablar con el médico y decir, no me podía mezclar los dos. Pues vale, le voy a bajar la dosis de este y le voy a dejar que tomen ginkgo biloba. No sería mala idea. Bueno, pues alimentos que producen energía. A ver, porque os veo un poco cansados, por eso habéis venido. Hoy por la charla. Hombre, Madre mía, Por verte. qué desilusión. Por verte, que quería Que no. que lo que dice es muy, pero muy interesante. Muy bien, gracias amigo. Está muy bien, de verdad. Pues no tengáis horror a coger energía. Un día probad, un día estáis que no podéis hacer nada con el cuerpo, que estáis apáticos, que estáis deprimidos. ¿Por qué no tomáis un poquito de miel? De verdad, tengáis o no tengáis diabetes. Y por un poquito de miel, ¿qué pasa? ¿Que el páncreas va a salir echando fuego? Hombre, no paséis. 3 veces al día. Pues eso, el día que estéis bajos, pero de moral también. En invierno está uno o 2 veces por semana. Pero miel de la cristalizada. A ver, Es bueno. de la buena. ¿Cómo se sabe que la miel no ha sido manipulada? Cuando cristaliza y se endurece. Y forma cristalitos, ¿eh? Además se ven. Claro, yo es la que tengo, como la traigo de Asturias. Esa, hombre, Asturias, no me va a Sí, decir. sí. Ojo tierra de Esa luz. que dice usted, la que... La cristalizada, cuando va cristalizando y se endurece, no la calentéis, como hacen en las fábricas. Las fábricas, eso que te venden en el envase de miel, que no gotea, que tal, esa miel está calentada, por eso ya no se pone dura, pero ha perdido las enzimas. No toméis esa miel, comprad miel auténtica, de esa que necesitáis un cuchillo o una cuchara para tomar, y es que además tiene un sabor, a comparar. No le han echado ni glucosa ni nada. Y la miel tiene 4 azúcares. 4, por eso decía, no confundamos. Si me acuerdo, tiene lebulosa, sacarosa, glucosa y fructosa. Me he acordado. 4 azúcares. ¿Cree que la naturaleza se equivocó y quiso matar a las abejas? ¿Qué se equivocó? 4 azúcares. ¿Qué le hace esos 4 o 5 azúcares en un ser humano que se lo toma en el desayuno? Cada azúcar tiene un nivel de absorción y un momento de la absorción. Te va a durar el nivel de azúcar de esa miel hasta la hora de comer. Con lo cual vas a tener energía y no te va a apetecer tomar nada, porque no tienes hambre. O sea, fijaros, pero miel de la auténtica. ¿Y la venden así cristalizada? Es en cualquier herbolario que se precie. En los herbolarios no te venden miel manipulada, en ninguno. Son muy serios. Y además te la van a enseñar, tú coges el envase, lo abres, intenta volcarla. No se vuelca. ¿A que no se vuelca? Yo puedo hacer así que no lo calentéis la miel, porque estáis estropeando las enzimas que tiene. Y tiene enzimas imprescindibles como una la inulina. O sea, y no os preocupéis por la diabetes, hombre, que por un poco de miel no va a perjudicar. Además esa miel, con 4 azúcares creo que el páncreas no se va a quejar. ¿Qué más? He puesto... y si echas miel en el café, ya lo fastidio. Hombre, si tomas el café ardiendo, pero si lo tomas calentito, ¿qué? ¿El café calentito qué temperatura puede tener? ¿50 grados? ¿60? Bueno, eso no va a estropear. El yogur es buenísimo. En el yogur. En el yogur. El yogur es buenísimo. Bueno, pues no me meto con el yogur hoy. Ay, pues si no... No, yo me tomo con el café, pero No, el café frío A por mí me gusta Yo quería El pedirle que por favor nos hable un poquito sobre el queso, porque está saliendo muchas noticias Sí. de que el queso pues está matando a la gente prácticamente. Pobres fabricantes. Hombre, si lo comparo el queso con la leche, no tiene parangón. O sea, la leche puede ser una mala bebida. El queso es un excelente alimento. Fíjate la diferencia. Que proviene de la leche no tiene nada que ver, porque la transformación que sufre, la fermentación que tiene, hace varias cosas, que la intolerancia a la lactosa ya no se va a producir con el queso. Con la leche sí. Toda la incompatibilidad que tiene la leche, en el ser... A ver, además me has picado. Me has picado con la leche. A ver,
¿Por qué los niños pueden tomar leche de un mamífero, no de la mamá? La mamá, por supuesto que sí. Y a partir de cierta edad empiezan a tener asco a la leche, la empiezan a rechazar. Un porcentaje muy pequeño sigue tomando leche pura en un vaso después de los 7 años. ¿Y qué le ha pasado porque el niño empieza a rechazarla? Porque hay una enzima en el aparato digestivo de los bebés que se llama renina, con dos Ns, digo con dos Ns porque hay otra renina renal, con dos Ns que nadie sabía para qué estaba eso en el estómago de los bebés. Y descubrieron que cuando la renina desaparecía del estómago de los bebés, a los 2, 3, 4 años, lo que sea, el niño no le apetecía la leche, le daba arcadas. Pero ¿cómo es posible? La lleva tomando desde que nació, nunca la ha pasado, y ahora le da arcadas, no quiere leche. Con colacao a lo mejor sí, es otra cosa, dice, pero leche pura no la quiere. Y se averiguó que era la carencia de esa renina. ¿Y por qué la naturaleza hace desaparecer del estómago de los lactantes esa enzima? A partir de cierta edad, la naturaleza te está diciendo, déjate de leche, o de leches, como quieres decir, déjate en paz. Es como, ¿por qué le sale a los niños la muela en determinado momento? La naturaleza te está diciendo, empieza a masticar ya la fibra, niño, déjate la leche y la papillita, mastica, y es cuando te sacan las muelas. La naturaleza no mete la pata nunca, el ser humano sí mete la pata porque no la entendemos. Bien, el queso, esa la intolerancia, no la tiene a la lactosa, no la tiene, no necesita lactasa, pero las proteínas están desdobladas, la caseína está desdoblada, y luego es un producto, si son los quesos fermentados, y hay el queso por excelencia, ya lo sé, el de Cabrales. ¿Por qué? Porque la fermentación, ¿cómo se hace? A ver, asturianos. En las montañas. Y En las cuevas. en cuevas húmedas y oscuras. ¿Para qué? Para que se desarrollen los hongos. Y el hongo no es un mal elemento. El hongo es una especie de parásito, pero un parásito útil al ser humano. Es un parásito, hay hongos en los árboles, que es una maravilla para la salud, en los árboles. Pues como la fermentación se ha logrado por hongos, ha convertido un alimento en principio no aconsejable en un alimento muy aconsejable. Y ya me quedo con el de Cabrales. A partir de ahí, depende del queso. Los quesos que se hacen con levaduras también nos valen. ¿Y la peral? ¿Cuál? La de El queso de la peral. No sé. Es una peral. No sé qué es. La marca de un queso. Ah, no lo sabía. Yo de luego el queso de Cabrales es muy difícil de encontrar y eso es una Es muy vergüenza. parecido al Cabrales, No. Es muy parecido, es también por hongos. Sí. Pues si lo dejas un poquito se queda... Bien, que sepáis que no solamente estáis contribuyendo a un gran alimento, sino a reforzar las defensas. El queso azul, el queso de Cabrales, refuerza el sistema inmune. Fijaros si es bueno. Lo que da coraje que vas a las tiendas de aquí de Madrid de quesos y tiene queso de Cabrales. No, eso no lo pide nadie, ¿sabes? Digo, ¿cómo lo va a pedir si no lo tiene usted? Póngalo aquí y ya verá como todo el mundo lo pide. Y luego cuando lo compras tiene un precio. Pero bueno, ¿qué pasa si Asturias está aquí a un tiro de piedra, coño? No, pero tiene, en muchos sitios lo tiene, ¿eh? Sí, pues... Yo creo que es por el olor, pero la gente le da... No creo. Pues es un buen alimento. Venga, más alimentos energéticos. Ya hemos dicho la miel. Perdona, eso, Y como le volía mal, es que el problema que dicen del queso es que el calcio se va Al riñón. pegar a las paredes de las arterias. De las arterias. Bien. Entonces, ese es el... ¿Qué parte de razón hay en eso que me acabas de decir? Entonces tenemos que ver que tienes un problema de riesgo de trombosis o arteriosclerosis, un problema, o aterosclerosis, un problema, ¿no? Has tocado un tema que es así. El calcio debe estar en sangre, pero circular. El calcio tiene misiones importantísimas para la energía muscular. O sea, el músculo se contrae cuando hay calcio. Y cuando hay magnesio, ¿qué hace? ¡Pum! Se relaja. Por eso a veces, cuando hay contracturas musculares, te mandan magnesio. Es el que va a relajar. Pero el calcio y el magnesio trabajan para lo mismo, pero de modo diferente. Uno contrae y otro relaja. Vale, tiene que estar en la sangre y una parte pasará a los huesos, a renovar los huesos. Pero ¿qué pasa cuando el calcio se mezcla con las grasas? Que se aglutina, se espesa y va buscando un sitio para
quedarse. Y qué mejor sitio que la pared arterial. Como tenemos tantos kilómetros por ahí, se va pegando. Eso puede ser siempre y cuando la persona no lleve el resto de su vida equilibrada. Yo tomo queso, te puedo decir que yo no tengo arteriosclerosis. Yo tomo queso, por ejemplo, de Cabrales y lo tomo, y con frecuencia. Pero tienes razón. ¿Qué hay que hacer? Hombre, date el capricho de un queso bien fermentado, con levaduras o con no, me da igual, un buen queso, pero tampoco abuses. ¿Entiendes? Tampoco te pases, pero el calcio también es vital. Fíjate lo del calcio, me ha llegado una cosa a la mente que se ha comprobado que el calcio ayuda a bajar la tensión arterial. Y el déficit de calcio aumenta la tensión arterial. Fíjate, una utilidad del calcio que no sabíamos. Puede contribuir a bajar la tensión arterial. Así que, pero es cierto, si tienes un riesgo de, ya no de trombosis, sino si tienes una arteriosclerosis declarada, pues hombre, o aterosclerosis, que son diferentes, una la formación del trombo y otra cosa el endurecimiento de la arteria. Pues dile, tampoco abuses, chico, por muy rico que esté. También nos gusta la sidra y no vamos a abusar. Pero tómate, date el lujo de vez en cuando. Pero no el queso fresco, ¿eh? Como son el de Villalón. Anda que no han vendido los de Villalón queso. Pero bueno, con la cantidad de sal que tiene. Menos mal que ya no tiene tan buena fama. La verdad que era rico, o es rico, pero bueno, no puedes comparar con un queso azul, ¿eh? Bien, más alimentos energéticos. A ver, ¿conocéis un alimento energético que podíamos sobrevivir con él, solamente alimentándonos de él? Las nueces o ¿No? Frutos secos, ¿No? el hígado. los higos. Chicos, las uvas. ¡Hombre! Primero porque el porcentaje de agua es casi un 90% para estar hidratados. Y seguro, y además porque tiene glucosa de fácil asimilación. Ni siquiera el páncreas se va a quejar por esa glucosa. Va a ir directamente a sangre, cerebro, ya hemos dicho, cerebro, hígado, músculos. Se puede sobrevivir solamente tomando uvas. ¿Quién fue ese dios que pusieron eso? Baco, ¿no fue? Baco, ¿eh? O sea, era listo el tío, ¿eh? Dios del vino, sí. El dios del vino, madre mía, con la corona Bueno, pues en los ejercicios de supervivencia se utilizan las uvas como un método maravilloso. Estás alimentado totalmente, la mente no se nubila, sino al revés, estás plenamente mental, muy activo, los músculos también, y estás hidratado. Pero tenéis que masticar las pepitas. A ver, pensad una cosa, ¿cómo se puede tirar la pepita de una uva? Pero, ¿qué ignorancia hay en hacer eso? Pues ¿acaso de la pepita de una uva no puede nacer otra planta? De una pepita no puede nacer una planta. Tiene todo lo necesario cada pepita para dar lugar a otra planta. Y si tiene todo lo necesario para la vida, ¿por qué lo tiramos? Eso es un crimen, eso es una ignorancia. ¿Qué costaría masticar si ahora las uvas tienen una o dos pepitas, tampoco tienen tantas, como todos suelen ser transgénicas, no va a tener ninguna ya. No toméis ninguna transgénica. Se sabe porque no tienen pepitas, porque no tienen semillas. Pero si lo tomáis, tomad con el pellejito y todo. Pellejito, uva y todo. Así que a las 12 uvas, no hagáis la que hace todo el mundo. La pelo, la tiro y la dejo. Hombre, toma la uva entera, por una vez en la vida que te tomas todas las uvas enteras. Y tomar, porque ahí está. ¿Qué tienen las pepitas? Todo lo necesario para la vida y especialmente ácidos grasos. Lo que decías antes de las nueces. Ácidos grasos, hombre, para la mente y todo eso, maravilloso, para el colesterol también. Así que... y he apuntado que tiene vitaminas A, B y C. La uva, hombre, de verdad. Y estamos en la época de uvas. Ahora están un poquito caras todavía, pero reconozco que está en la época. Os podéis alimentar. La cura de uvas hace adelgazar sin perder energía. Es decir, me sobran 5 kilos. Pues voy a hacer una cura de fin de semana. Solamente uvas. No vas a pasar hambre. Tienes unas ganas de moverte enormes. Pero vas a perder kilos. Yo vi que guardaba la uva. Hombre, lo único que no engorda es el agua. A partir de ahí, todo lo que sea pasarse. Y de las uvas, cogemos las uvas pasas. Es buena, está más concentrada, pero bueno, no tiene
el agua. Pero bueno, también son. Pero lo he puesto, hay que comerla con piel y pepitas, de verdad, piel y pepitas. De las uvas negras se saca una sustancia, ¿la habéis oído nombrar? El resveratrol. ¿No habéis oído nombrar el resveratrol del vino? El resveratrol del vino, ¿no lo habéis oído nombrar? Hay que beber vino porque tiene resveratrol. Vino tinto, no del blanco. ¿Y qué es el resveratrol? Hombre, te digo, hombre, es un antioxidante maravilloso para estar joven. Ah, ¿y tengo que beber vino? Sí. Pero eso viene de la uva. Lo que tiene el resveratrol es la uva negra. El vino sabe Dios lo que le queda después de la fermentación, pero la uva negra sí. Así que de comprar uvas ahora, si podéis comprar uvas negras, tenéis resveratrol, que es un antioxidante de primera categoría. Otro alimento energético, fíjate si tenemos, los dátiles. Están ricos, Pero voy a dar un consejo. No toméis dátiles ecológicos. Yo sé que he dicho una bestialidad, ya lo sé. Pero los dátiles ecológicos, el alimento es tan dulce que los gusanitos crecen a una velocidad de relámpago. Porque es un alimento muy dulce y seco. Entonces, podéis comprar dátiles ecológicos, lo abrís y hay gusanitos dentro, enseguida. A poco tiempo que no se haya vendido inmediatamente, a no ser que los traigan directamente y lo coméis, en poco más de 4 o 5 días empiezan a crecer gusanos, porque acá es un sitio adecuado para que crezcan gusanos, tienen tanta energía y tantos alimentos y crecen gusanitos. Y los otros no son igual de recomendables, pero al menos no van a crecer los gusanos. Haced la prueba, Gusanos ecológicos, sí que a ver si os gustan los gusanos, yo no me meto en ello. Dice que la humanidad tarde o temprano se alimentará de gusanos. Cuando fallen los alimentos, pues a lo mejor sí. Hombre, un gusano tiene todo lo que se necesita para vivir. Tiene mucha proteína, Hombre, que tiene proteínas. Fíjate la vitalidad que tiene. No. Y culebra, no comemos caracoles, pues de ahí los gusanos van paso ya. Sí. Comemos ya. Y hay algunos sitios que lo están criando. Sí, así que... Es toda la televisión y lo estaban criando en varios sitios. Que nos dé asco tomar gusanos, digo, hombre, otros alimentos a lo mejor deberían dar más asco, pero eso no. Bien, y otro, voy a decir otro que es el que más me gusta, luego diré las plantas, que queda un poquito solo. El polen. El polen, ¿sabéis de dónde se saca, no? La abeja. De la abeja. La abeja tiene maravillas, la miel, ya hemos dicho, la jalea real. El propóleo, que nos protege de las bacterias. Y el polen. El polen es casi, podemos decir, de lo que fabrican las abejas, de lo que recolectan, lo mejor que el varón podría tomar. El varón a partir de cierta edad debería tomar polen cotidianamente, habitualmente una cucharadita masticada y a tus quehaceres. En la mujer no tiene el mismo efecto. En el polen nos asegura una próstata óptima, sin hipertrofias y sin cáncer de próstata. Y nos asegura, vamos a ver cómo lo digo, un rendimiento sexual óptimo, dentro de un orden, por lo menos no vamos así de capa caída. El polen casi es, por ser un alimento fecundativo, de cada granito de polen, ¿a qué va a salir una flor? Porque va a fecundar, entonces nosotros también somos los que fecundamos a las chicas, ¿no? Pues el polen, tomarlo, sobre todo para chicos, nos asegura todos los nutrientes que necesitamos, además de unas buenas defensas, energía, una próstata adecuada y una fertilidad también adecuada. Y ahora, ya para terminar, os voy a decir lo que utilizan los deportistas que tienen que rendir y voy a coger solamente 1, 2, 3 productos. Hay un montón. ¿Qué utilizan los deportistas que tienen que hacer una prueba y pueden cansarse, agotarse, ¿no? Y si un deportista lo utiliza es porque realmente energía da. Vale. El primero tenemos el euterococo. El euterococo es una de las plantas descubiertas en Rusia, en Siberia, que se llaman adaptógenas. Adaptógenas es aquella planta que te adapta al problema, sea el problema físico o emocional. Te adapta, te hace que no rehuyas el problema, que le encares la vida y trates de solucionarlo. Es adaptógeno, te adapta a una bacteria, a un virus, te adapta a discutir, te adapta a la miseria, al hambre, a todo. Es adaptógena.
y la mente te la hace funcionar rápidamente. De primera toma, si actúa a nivel mental. No te puedes adaptar si la mente está torpe, ¿a que no? Primero la mente, luego ya adaptaremos el cuerpo. El eleuterococo, como el eleuterio, pero con el coco detrás. Y luego las dos, hay una que toman los deportistas, que se llama la creatina. Cuanto menos forma física tenéis, por ejemplo, os metéis a un gimnasio y os agotáis a los 2 minutos. Eso es normal, os pasa a todos. No puedo más, me voy de aquí, ¿qué hago yo aquí? Perdiendo el tiempo, pagando ahí 50 euros, yo ya no estoy con esos trotes. Y se marchan del gimnasio. Yo que doy clases de artes marciales, es el pan nuestro de cada día. Llegan con un entusiasmo enorme. A los 5 o 10 minutos están que ya no pueden con el cuerpo. Uy, esto no es para mí. Ah, ya no, esto te va. Digo, ¿qué quieres ese primer día? Ay, no, déjate. Se marchan del gimnasio. Pero qué coraje es este, ¿qué os pasa? Bueno, pues se marchan. Y esto lo veo todos los días en el gimnasio. Me cojo unos cabreos, digo, no voy a volver a dar clase a estas personas. Bueno, y toma un producto que se llama creatina. Cuando lo toma media hora antes del ejercicio, sobre todo cuando no tienes forma física, te vas a hacer senderismo y tienes miedo de no poder hacerlo. Tómatelo, verás que lo vas a hacer el mejor de todos tus días. Te va a dar energía perfectamente para soportar esa falta de entrenamiento que tienes. Creatina. Lo venden en polvo normalmente o lo venden en pastillas. En cualquier tienda de deportistas. Ah, ¿usted quiere creatina? Muy bien. ¿Lo quiere con vitaminas o sin ellas? No, yo se lo pido. Creatina. ¿Y cuándo lo debe tomar? Te dirá, pues media hora antes, se toma usted tal cantidad y veréis qué cambio. En herbolarios, ¿no? En herbolarios que se precie, o sea, con cultura, que no todos tienen cultura. Hombre, Yo lo digo en las tiendas de deportistas. Yo suelo comprar en una tienda que hay en Madrid Río, bueno, en Río 2, que hay una tienda de un deportista que quien lo vende sabe lo que vende, es un profesional totalmente. Tiene creatina de todas maneras, con sabor a chocolate, si la quieres. Hasta para echar en el café. O sea, imagínate, te tomas tu cafelito por la mañana, te echas el polvito de creatina, te lo tomas y a comerte el mundo. ¿Y por qué no se hace eso? ¿Por qué sufrir el agotamiento? Digo, bueno. Y la otra cosa que tiene, que sí quisiera mencionarle ya para terminar, es un producto que los cardiólogos lo han utilizado muchísimos años. Es la carnitina. La carnitina la empezaron a utilizar los cardiólogos para mejorar el corazón cansado del anciano, el corazón senil que se llamaba antes, ya no se llama así, pero era el corazón del anciano, que ya no podía más con su corazón. Le mandaban carnitina. Luego se comprobó que hacía adelgazar. Toma ya. Eso entró directamente al deporte y a la mujer. La mujer, cuando se dio cuenta que con la carnitina rendía más en el deporte y encima adelgazaba, tenía la cosa ideal. O sea que encima voy a adelgazar y voy a rendir más en el deporte. Y se utiliza la carnitina. ¿Qué hace la carnitina para adelgazar y dar energía? Lo que hace es movilizar las grasas de reserva que están en el cuerpo. Una persona que sobran 20 kilos, moviliza las grasas y entonces, como te vas a poner a hacer ejercicio, esas grasas se utilizan como energía. Por lo tanto, has sacado las grasas del cuerpo, la utilizas como energía y rendes el doble en el ejercicio. Eso es la carnitina. Y eso te la venden en farmacias, en herbolarios, en tiendas de deporte. Y no hace daño, ¿vale? Pues ya hemos terminado. Decidme algo, anda. Lo que queráis. El euterococo es, ¿cómo es? Es una planta, el eleuterococo lo descubrieron los rusos. Los rusos investigan en plantas medicinales más que en Occidente, ¿eh? Porque tienen unas estepas, tienen tantos sitios para plantar árboles, o sea, árboles y plantas que les sobra terreno, hasta que no sobra terreno. Entonces, descubrieron esta que tenía un parecido con el ginseng. ¿Os suena el ginseng? Pero el ginseng era coreano, y esto descubrieron una de la misma familia, parecida, que le llamamos el eleuterococo. Y lo utilizaron lo primero en los astronautas rusos, ¿sabes? Que fueron los primeros que se fueron por ahí a viajar por la Luna. Porque descubrieron que los astronautas rusos, cuando volvían a la Tierra, volvían desfallecidos. Les tenían que sacar en volandas, así, pero hombres como castillos, mujeres, les tenían que coger abrazados porque no tenían ninguna fuerza. ¿Cómo es posible? ¿Qué les pasaba? Era la falta de adaptación a la falta de gravedad, la falta de adaptación. Inventaron, dice, pues esto es lo que necesitan, un adaptógeno.
algo que les adapte al problema. El problema que es encerrados varios días ahí sin gravedad, esto es un fastidio. Y sacaron el deuterococo, lo probaron y el rendimiento fue tan extraordinario que lo empezaron a probar en las siguientes Olimpiadas. Esas Olimpiadas, no me acuerdo de qué año eran, los rusos triunfaron. ¡Bah! Hasta que les descubrieron el truco. ¿Pero qué pasa? Que se han ganado todas las medallas de oro. Hasta que alguien descubrió que habían utilizado una planta medicinal desconocida que se llamaba el euterococo. Y ahora casi lo quieren considerar como doping. Puede ser que lo consideren doping, pero se vende sin receta en cualquier herbolario. Pero creo que los deportistas que van a las Olimpiadas no podrían tomarlo. Pero lo descubrieron los rusos, el euterococo. ¿Y eso cómo se toma? Pues la puedes tomar, el consejo que os doy, si queréis tomarlo en cápsulas, que la van a vender en cápsulas, tiene que ser cápsulas que se llaman de extracto seco. Lo último que ha salido son las cápsulas con la planta en extracto seco. Se hace el extracto de la planta, extracto hidroalcohólico, como se ha hecho toda la vida, y lo que sale ahí lo secan, lo deshidratan, y solamente queda una pequeña proporción, pero es la planta a tope, y esa la meten en una cápsula. Cuando tú la tomas, el cuerpo la hidrata de nuevo, la rehidrata, y ya la tienes, que se asimila de maravilla, y te pueden meter cantidades enormes de una planta en una cápsula. Pero mirar el envase, extracto seco, no planta pulverizada, extracto seco de la planta. Y creo que todos los fabricantes ya van por esa línea, los extractos secos de las plantas. Ahora, Y hasta morir. ¿eh? ¿Hasta morir? Hasta morir. Bueno, Morir. ¿eh? Que si hasta morir se la toma uno. ¿Cómo? Yo... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A todo lo que lo necesites. Yo tomo unas 16 o 17 pastillas todos los días de mi vida. Y digo mi vida. Y aquí estoy. Y lo que os queda por aguantarme. Entonces, no, bueno, pues tomarlo una temporada. Hasta que digas, pues ya estoy bien, pues ya me paso otra vez a la sidra escanciana. No sé. Que la sidra es un lujo, ¿eh? Ahora mismo voy a tomar sidra yo. Bueno, compis, hemos terminado. Muchas gracias. Vale. Nos vemos en la próxima, ¿no? Después de Reyes. Vale. Venga, Vale, vale. Felices fiestas. igualmente.